Uno de los aspectos más preguntados dentro de la oncología ginecológica son los diferentes factores que aumentan el riesgo de padecer cada uno de los diferentes tumores. Esta primera pregunta nos hace referencia al cáncer de cervix y dentro de estos factores vemos que la obesidad no es un factor implicado. Fundamentalmente el cáncer de cervix se va a relacionar con la promiscuidad sexual tanto de la paciente como de su pareja, así como el inicio precoz de las relaciones sexuales y sobre todo con las infecciones de transmisión sexual, y de ellas el virus más implicado es el virus del papiloma humano. Otros factores de riesgo también implicados son el tabaquismo, la multiparidad y la inmunodepresión. Con respecto a los factores protectores, disponemos hoy por hoy comercializadas de 2 vacunas para la prevención de la infección por el HPV. La primera de ellas, también conocida como Gardasil, fundamentalmente lo que lleva son 4 serotipos, provoca inmunidad frente a 4 serotipos, que son los serotipos 16 y 18, que son los serotipos que más frecuentemente están implicados en las lesiones premalignas y en el cáncer de cervix, y los serotipos 6 y 11, que son los serotipos más prevalentes dentro de los condilomas acuminados o condilomas genitales. La otra vacuna, conocida como Cervarix, es bivalente porque solo lleva las VPLs de 2 serotipos, que son el 16 y el 18. Las indicaciones, como veis, son las mismas, ambas son para prevenir el cáncer de cervix, pero la tetravalente además añade la indicación de prevenir los condilomas genitales. El beneficio probado de dichas vacunaciones es la de prevención de lesiones premalignas tipo CIN2 y CIN3, prevenir la aparición de lesiones premalignas VIN2 y VIN3 y también, para la tetravalente, la prevención de las verrugas genitales. Fundamentalmente, ¿qué población debe ser vacunada? Pues las 2 indicaciones que figuran en la ficha técnica de ambas vacunas son las niñas entre los 9 y los 14 años, y esta es la población diana fundamental de la vacunación y es la vacunación sistemática que se está realizando, y en segundo lugar las mujeres sexualmente activas hasta los 27 años. Otras poblaciones que probablemente en un futuro vayan a ser incluidas dentro de esta vacunación están las mujeres sexualmente activas de más de 27 años y los varones y niños que hasta el momento no está autorizada su vacunación. Un aspecto importante a recordar dentro de la patología cervical es el screening del cáncer de cervix. En primer lugar, como veis en este caso, siempre comenzamos con la realización de las citologías vaginales. Esta citología vaginal es el screening convencional y debe realizarse a partir del inicio de las relaciones sexuales. Al principio, la frecuencia con la que se debe realizar estas citologías debe ser anual hasta disponer de 2-3 controles negativos. Una vez que tenemos estos controles negativos, el realizar las citologías más frecuentemente o distanciarlas va a depender de si la paciente tiene factores o no de riesgo de cáncer de cervix. En el caso de que los tenga, debemos continuar con controles anuales, mientras que si no los tiene, podemos realizar controles cada 3-5 años. Cuando en un control citológico encontramos células alteradas o células sospechosas, nuestra prueba de confirmación va a ser la realización de una colposcopia. Dicha colposcopia consiste en la visualización con una lupa de gran aumento del cervix, utilizando tanto la iluminación en condiciones basales como tras la tinción con diferentes soluciones que van a intentar poner o destacar la presencia de zonas alteradas o de zonas donde puedan asentar esas lesiones displásicas. ¿Qué hacer en función de estos hallazgos colposcópicos? Pues como veis en esta primera pregunta, corresponde a la parte central del esquema que os presentamos. Dice la pregunta: paciente con una citología alterada, que se le realiza una colposcopia y en cuya colposcopia ni se ve una zona sospechosa, pero tampoco se ve la zona de transición. ¿Eso qué se correspondería? Pues correspondería con una colposcopia insatisfactoria. ¿Por qué? Porque no se visualiza esa zona de transición. Y la importancia de visualizar dicha zona es que ese es el principal asiento de las lesiones premalignas del cervix. En los casos de tener una colposcopia insatisfactoria, debemos realizar un legrado endocervical, que es la respuesta número 3, la respuesta correcta de nuestro caso clínico. ¿Qué hacer en función del resultado de ese legrado endocervical? Pues fundamentalmente, si el legrado es negativo, nos iremos hacia la parte izquierda del esquema, ya que sería como obtener una colposcopia bien hecha y negativa.
Si el de grado resulta positivo, nos iremos hacia la zona de la parte derecha de la diapositiva, que veis que habla de una colposcopia positiva, en la que vemos una lesión que debemos biopsiar. En ese caso actuaremos en función de la anatomía patológica que nos cuente el patólogo. Este es otro esquema, otro ejemplo, otra pregunta de patología premaligna del cervix. Como veis, células escamosas atípicas en la citología. Realizamos una colposcopia que vamos a completar con una de las tinciones, que es la utilización de una solución iodada, que es el Lugol, que va a intentar poner de manifiesto si hay una zona sospechosa. Las zonas sospechosas van a ser fundamentalmente aquellas que no captan yodo, como dice la respuesta número 3, pero también lo van a ser las áreas de neoformación vascular, superficies irregulares o ulceradas, las zonas de leucoplasia, las zonas de mosaico o también, si utilizamos la otra de las tinciones, las zonas acetoblancas. Por ello, la mancha roja que rodea el orificio cervical, que es la respuesta número 1, no es sospechosa de malignidad, con lo cual la colocaríamos en la parte izquierda del esquema que os proponemos. Sería una colposcopia negativa, sería un hallazgo totalmente fisiológico, y en esos casos lo que debemos hacer es repetir la citología para discernir si se trata de un falso positivo o si realmente existe una patología que no somos capaces de visualizar. En caso de que esa segunda citología, al repetirla, vuelva a resultar positiva, no es un falso positivo, y lo que tenemos que hacer es realizar una biopsia, una conización diagnóstica de todo el exocervix y el endocervix para poder detectar el origen de esas células alteradas de la citología. Y por último, aquí tenéis una pregunta que hace referencia a la parte derecha de la diapositiva. Cuando tenemos una colposcopia positiva y tenemos una lesión, debemos biopsiarla y en función de ese resultado anatomopatológico actuar en consecuencia. Y aquí os hemos puesto las diferentes clasificaciones que se pueden utilizar. Son actualmente vigentes tanto la clasificación del CIN o de Betscheda. En función de eso vamos a ver que bien el SIN de alto grado o el CIN 3 lo vamos a tratar con la conización, y eso es lo que nos preguntaban en esta pregunta, mientras que las lesiones de bajo grado o CIN 1 o CIN 2 las vamos a tratar simplemente con una destrucción local de la lesión, esperando a que se cure. Y en aquellos casos en los que no se cure, lo que haremos será realizar una conización. Esta pregunta que os planteamos hace referencia a uno de los aspectos más temidos con respecto a la oncología ginecológica, que son las diferentes estratificaciones de los tumores ginecológicos. No os debéis asustar, porque si recordáis la historia natural de cada uno de los tumores, es fácil que recordéis cómo se van a clasificar, y sobre todo recordad que esta clasificación nos va a ser de utilidad a la hora de decidir qué hacer con cada caso concreto y con cada paciente de forma individual. El cáncer de cervix, que es el que nos estaban planteando, se va a clasificar en estadio 1 cuando la lesión afecte única y exclusivamente al cervix, y a su vez lo vamos a poder subdividir en dos estadios. El estadio A, centrado en aquel carcinoma microinvasor que mide menos de 7 milímetros de superficie y de 5 milímetros de invasión estomal. El estadio 1B de cervix serán aquellas lesiones limitadas al cervix pero de tamaño superior al microinvasor. El estadio 2 lo que nos marca es el crecimiento de ese tumor saliendo más allá del cervix y afectando a los 2 tercios superiores de vagina. Aquí también podemos realizar una subdivisión en 2 estadios, el estadio A haciendo referencia a que no hay afectación parametrial y el subestadio B en el que sí que existe esa afectación parametrial. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque fundamentalmente nos va a ayudar a marcar hasta cuándo es quirúrgico un cáncer de cervix y a partir de cuándo ya no debemos utilizar esta cirugía como tratamiento, sino que pasaremos a utilizar otras armas terapéuticas. Si volvemos a nuestro caso clínico, veis que hablan de una citología positiva, realizando una colposcopia que hemos biopsiado y que nos dicen que es un SIN de alto grado, que vamos a tratar como tal, que es una conización, pero que en la anatomía patológica de la conización
vamos a tener un carcinoma con invasión estromal. Dependiendo de ese tamaño del carcinoma, como veis, no supera los 7 por 5 milímetros, estaríamos por tanto dentro del subestadio A. Dentro de este estadio, además, podemos subdividirlo a su vez en otros dos, 1A1 y 1A2, dependiendo de la invasión estromal. Cuando mide menos de 3 milímetros es un 1A1, entre 3 y 5 milímetros 1A2, que es la respuesta correcta, ya que os dais cuenta de que hablan de una invasión estromal de 4 milímetros. ¿Cómo se trata el cáncer de cervix? Pues como veis, en función del estadio, vamos a plantear un tratamiento u otro. En el estadio 1A, ese microinvasor, podemos elegir entre realizar una histerectomía o una conización, y nuestra decisión se va a basar fundamentalmente en la edad de la paciente y los deseos genésicos. En mujeres de edad avanzada sin deseos genésicos, el tratamiento estándar será realizar una histerectomía, mientras que si son mujeres jóvenes y sobre todo si van a realizar un adecuado seguimiento posterior, podemos plantear simplemente la realización de una conización. En el estadio 1B y 2A son los otros dos estadios que continúan siendo quirúrgicos, y aquí el tratamiento es la realización de una histerectomía tipo Bergen-Meis. Este Bergen-Meis consiste en realizar una histerectomía radical ampliada con la extirpación tanto de un manguito vaginal como de los parametrios, así como en la realización de una linfadenectomía pélvica. Más allá de la afectación del 2B, 3 y 4, la cirugía ya no va a estar indicada. En estos casos lo que debemos hacer fundamentalmente es utilizar la radioterapia. Cada vez más se están utilizando ciclos de quimioterapia radiosensibilizante, intentando hacer que la tumulación sea más sensible a la radioterapia para intentar minimizar las dosis totales de radioterapia a tener que administrar y así disminuir los efectos secundarios de la misma. Si volvemos al caso clínico que os proponíais, lo primero que tenemos que hacer es estadificar a la paciente para saber cuál es el tratamiento más adecuado. Si os dais cuenta, hablan de un carcinoma in situ, pero con algún foco de invasión estromal, solo de 2 milímetros, con lo cual el tratamiento fundamentalmente es el centrado en el estadio 1A. Como se trata de una mujer de 38 años, nuligesta y con deseos genésicos, pues realizaremos la respuesta número 4. Conización cervical, un control estrecho posterior, viendo si es recidiva o no recidiva, y en caso de recidiva plantear nuevamente una cirugía.